Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Bendito Padre Celestial, en una actitud de profundo agradecimiento hacia ti por la oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe. Tu palabra dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y sabemos que tu palabra está para llevarnos por la senda segura. Por eso te ruego ahora que sea tu Espíritu quien nos lleva de la mano para entender y poner en práctica cada enseñanza que recibimos del libro del Apocalipsis. Bendícenos, Señor, y enséñanos tú, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Bienvenidos a nuestra lección número 9 de Apocalipsis. Hoy vamos a tratar capítulo 8 del versículo 1 al versículo 13. Voy a empezar leyendo los versículos 1 al 5. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios humo del incienso de las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Vamos a tratar de mirar para qué sirve el silencio. El silencio es la ausencia de sonido. Es una pequeña pausa, es un lapso pequeño o durante un tiempo prolongado. Se pide silencio para escuchar algo o a alguien, para concentrarse en la lectura o para poder dormir. En música, cada nota tiene una partícula de silencio, y sin ese silencio no podríamos disfrutar la belleza de la música. Pero en este caso, el silencio puede indicar un tiempo breve en el cielo, como de media hora, pero extenso en la tierra, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En segundo lugar, cuando se hizo silencio en el cielo como por media hora, fue para crear un ambiente de expectativa sobre lo que estaba a punto de pasar. ¿Qué es el incienso? ¿Para qué se utilizaba el incienso? ¿Cómo? Es un incensario. La palabra incienso viene de la palabra incenso, que proviene del participio encender, es decir, encender, porque se trata de la quema de ciertas resinas molidas. Son resinas que son aromáticas, para que se desprenda un perfume o un humo aromático. Moisés tuvo que construir un altar del incienso cubierto de oro puro. Tengo aquí una imagen de lo que sería el incensario. Muchos creen que más o menos así era el incensario en los tiempos de Moisés y de Aarón. Y aquí está el altar que fue construido por Moisés, que se llamaba el altar del incienso. Moisés tuvo que construir este altar del incienso, lo cubrieron de oro, y dice que Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas lo quemará, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer quemará el incienso. Esas son las instrucciones en Éxodo 30 versículos 7 al 8. Las horas en que se quemaba el incienso eran las horas de la oración, tanto en la mañana como en la noche. Por eso quizás es que
En el Salmo 141, versículo 2, nosotros leemos: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Sin embargo, Juan no ve un altar de incienso, sino un incensario de oro, que cumplía la misma función que el altar. Contenía brasas encendidas de carbón de leña, para que al quemarse sobre ellas el incienso, desprendiera su perfume. Los incensarios más antiguos consistían de una pequeña urna, una caja con una tapa perforada por donde salía el humo. Aquí vemos una especie como de jarrón, tal vez, que era donde se ponía. Usted puede observar en la tapa hay huecos para que salga el humo. ¿Qué podría significar la frase? Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Si el humo del incienso representa la oración, mucho incienso, pues representaría mucha oración, oración intensa, oración persistente, ferviente, poderosa. Y esto es posible solo con la ayuda que viene del cielo cuando Dios añade su incienso a nuestras oraciones. Para este tiempo especial de la historia, Dios ha preparado un despertar de la oración de toda la iglesia en el mundo entero, porque dice mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Yo no sé si valga la pena aquí como hacer un paréntesis pequeño en cuanto a la oración, porque es un poco desafortunado que la iglesia de hoy poco ora. Note que aquí se habla de intensa oración, pero es para el tiempo de la tribulación, de la gran tribulación. Pero hoy, en este momento en el que estamos viviendo nosotros, es muy poca la oración que se hace en las iglesias. Usted puede, si usted quisiera, llevar un cronómetro a la iglesia donde usted comúnmente asiste. Usted podrá encontrar más o menos este modelo. Este va a ser más o menos el modelo estándar en casi todas las iglesias. Se hace una pequeña oración, a veces, no siempre, pero se hace una pequeña oración de unos 30 segundos para dar inicio al culto y arranca la música. Se canta, a veces hay iglesias donde cantan por más de una hora. Después viene un gran tiempo de anuncios y de recolección de ofrendas, de diezmos y de todas estas cuestiones. Y por último viene la predicación de la palabra. Si usted nota, en un culto así no hay tiempos de oración. No hay tiempos de oración. La oración se limitará a estos 3 momentos. Al inicio del culto, más o menos 30 segundos. Antes de la ofrenda, eso sí no va a faltar. A veces después de la ofrenda, pero generalmente es antes de la ofrenda. Otros 30 segundos. A veces, cuando el pastor va a comenzar la predicación, hace una pequeña oración de otros 30 segundos. Y cuando termina su predicación, hace una oración. A veces esa es un poquito más extensa, puede llegar al minuto. Quiere decir que en una hora y media, 1 hora y 45 que dura un culto, podemos dedicar más de 1 hora a cantar, pero no alcanzamos a dedicar en ese tiempo que estamos en la iglesia, no alcanzamos a dedicar ni siquiera 2 minutos de oración. Digamos 3 minutos de oración. Es el tiempo máximo. No estamos orando, triste y desafortunadamente. Bueno, pero llegará el momento en el que algunos sí tendrán que orar y orar y orar. Eso sí va a ser un poquito triste y lamentable, pero casi siempre nos toca esperar a ese tipo de eventos. ¿Qué ocurrió cuando el ángel arrojó el incensario con fuego del altar a la tierra? ¿Y qué puede significar todo esto? Cuando las oraciones de toda la iglesia llegaron al cielo con el humo del incienso, el ángel tomó fuego del altar del incienso y llenó el incensario de fuego y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un
terremoto. 4 elementos que demuestran el tremendo poder que se manifiesta cuando toda la iglesia eleva unida sus oraciones a Dios. Cuando la iglesia de Jerusalén oró de manera unánime, nos dice allá en Hechos 4:31, dice lo siguiente: cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero en esta ocasión, por las oraciones, la tierra no solo va a temblar, sino que habrá terremotos, truenos, voces y relámpagos. Truenos y relámpagos. Vamos ahora a leer en Apocalipsis versículos 6 al 9. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. ¿Qué cosa más como aterradora? En este capítulo se repite, en este capítulo que estamos leyendo, se repite varias veces la expresión la tercera parte. La tercera parte. ¿Qué podría significar la tercera parte? La tercera parte puede significar, primero, que representa una enorme zona, pero también que la mayor parte de la tierra o del mar no serán afectados por estos juicios, porque no caerían sobre todos, ni siquiera sobre la mitad, sino sobre una tercera parte. Significa también que estos juicios serán aleatorios, porque no especifican dónde ocurrirán, si en el norte, si en el sur, si en el centro, si en el oriente, si en el occidente, ni tampoco nos dice qué países serían afectados. ¿Qué ocurrió cuando se tocó la primera trompeta? Contiene un elemento natural, 2 elementos sobrenaturales. Un elemento natural, 2 elementos sobrenaturales. ¿Cuáles son? Cuando el primer ángel tocó la trompeta, hubo granizo y fuego mezclados con sangre. El granizo es natural y ocurre con frecuencia, pero el fuego y la sangre mezclados son hechos inéditos en la historia de la humanidad y provocarán un gran incendio que arrasará con una enorme extensión de árboles y todo tipo de vegetación. Tremendo todo lo que va a pasar aquí. Cuando yo a veces hablo de la tribulación y la gran tribulación y todo lo que va a pasar, a veces la gente no puede creer. Creen que todo esto es fantasía. ¿Qué ocurrió cuando el segundo ángel tocó la trompeta? Cuando el segundo ángel tocó la trompeta, como una gran montaña ardiendo en fuego, se precipitó al mar. No dice desde dónde se precipitó. No dice. Si desde el cielo, o de pronto desde una elevación en una costa que da al mar. Lo cierto es que destruyó gran parte de la fauna marina y de la industria naviera. El mar convertido en sangre nos hace pensar en un gigantesco derrame de petróleo después de una explosión de una plataforma. Pudiera ser. Recuerde que tenemos en este momento
plataformas que están en el mar para extraer el petróleo, ¿verdad? Entonces pudiera ser una plataforma de petróleo. Versículos 10 y 11 dicen: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas, como el ajenjo, imagínense, amargas. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Tras el toque de la tercera trompeta, mire, al sonido de la tercera trompeta, cayó del cielo una gran estrella que probablemente sea un cometa, porque se asemeja a una antorcha por la forma de la cola, que al golpear la corteza terrestre penetró hasta una gran zona de los depósitos acuíferos, es decir, las aguas subterráneas, y las contaminó, provocando la muerte de mucha gente. Tremenda mortandad por la contaminación de las aguas. ¿Qué es el ajenjo? ¿Por qué se llama ajenjo a esta estrella? El ajenjo es una planta medicinal que fue muy valorada en la antigüedad, y por sus efectos beneficiosos se le llamó la madre de todas las hierbas. Se utilizaba el ajenjo como tónico para contrarrestar dolores estomacales, para la indigestión, entre muchas otras aplicaciones que se le daba. Sin embargo, una gran cantidad o el aceite de ajenjo es muy venenoso y puede provocar la muerte. La estrella que cayó sobre los ríos y las fuentes de las aguas se llamó ajenjo, no por la planta, sino porque dio a las aguas un sabor intensamente amargo. Yo recuerdo cuando yo era niño, seguramente yo estaba algo enfermo del estómago, no sé qué, y mi mami preparó una agüita aromática de ajenjo. ¡Wow! Eso es difícil de pasar, demasiado difícil de pasar. Pero bueno, yo era niño y o se la toma o viene el garrote. Pero muy amargo el ajenjo. Son esas experiencias que uno poco o puede olvidar en su vida. Versículos 12 y 13. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! O sea que lo que pasó hasta ahí no es nada comparable con lo que viene. ¿Ah? No es nada comparable con lo que viene. Bueno, Dios tiene misericordia y Dios hace cosas para que nosotros le busquemos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando el cuarto ángel toca la trompeta? Cuando el cuarto ángel toca la trompeta, fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que no hubiese luz en la tercera parte del día, así mismo de la noche. Mire,
Conociendo nuestro sistema solar y la luz que proviene de las galaxias, nos parece improbable que una tercera parte de las estrellas de pronto se oscurezca. Pero, si lo imaginamos desde el punto de vista de un testigo de nuestro tiempo que mira hacia arriba y ve que ni el sol, la luna ni las estrellas brillan como antes, deducirá que esto solo puede significar una cosa: una intensa contaminación de la atmósfera por la polución. Podemos observar que todo ocurre en los cielos, es decir, en la atmósfera, sin un hecho dramático o espectacular. Mire, es probable que el humo del incienso de la primera trompeta, la montaña de fuego cayendo al mar de la segunda trompeta y la estrella como una antorcha de la tercera trompeta, todos ellos hayan levantado un denso smog. Cuando hay demasiada contaminación, no se puede ver. Anoche, mi nieto pequeño me dijo, abuelo, quiero que veamos la luna, porque hoy la luna va a estar más azul que en mucho tiempo va a estar muy azul la luna. Salimos y no vimos nada, estaba completamente opaco. No por contaminación, sino por las nubes, porque gracias a Dios vivimos en una de las ciudades con menos contaminación ambiental, yo me atrevería a decir, que del mundo. Estoy viviendo en una ciudad que se llama London, en Ontario, Canadá, y la llaman la ciudad bosque, porque si uno se sube a un edificio alto y trata de mirar la ciudad, todo lo que ve es un bosque. Hay árboles por todo lado. Entonces el aire es muy, muy limpio en esta ciudad y no hay mucha contaminación. Pero esto de que no se pueda ver hacia arriba por la contaminación, lo experimentan en ciudades como Ciudad de México, a veces en Bogotá, a veces en esas ciudades grandes donde hay demasiada polución. Es difícil ver a través de lo que sería tratar de ver hacia arriba, hacia el cielo. Y es posible que lo que Juan vio fue eso, que él lo que vio fue contaminación, y por eso habla de que se oscureció la tercera parte. ¿Qué podría producir la disminución de la luz en la Tierra? Vamos a mirar algunos aspectos de la disminución de la luz en la Tierra. Mire, la disminución de la luz solar, la luz lunar y la luz estelar se llama contaminación lumínica. Y esta ocurre cuando los astrónomos tienen dificultades en sus observaciones debido a las distorsiones en la atmósfera por el smog. Además, puede que el smog puede contribuir al desequilibrio de la atmósfera, o lo que comúnmente se denomina el efecto invernadero. El efecto invernadero. Eso está muy, muy de moda, este término, en las 2 o 3 últimas décadas del efecto invernadero. ¿Qué produce el efecto invernadero? Un recalentamiento de la corteza terrestre. Por eso hablamos del cambio climático, del calentamiento global y cómo se ha venido aumentando la temperatura en la Tierra. Entonces, produce un cambio climático. Los glaciares entonces continuarán derritiéndose. El nivel del mar entonces va a subir, va a crecer hasta grandes regiones de la Tierra habitada. Y por otro lado, las inundaciones y las sequías serán un poco más frecuentes. Si esto es así, es probable que el cuarto ángel hace ya bastante tiempo que hizo sonar su trompeta, porque esto es precisamente lo que está pasando en la actualidad. Bueno, esto y los terremotos y otras cosas a veces tienen como una doble y tercera interpretación, o sea, se repiten
en la historia del hombre con mucha frecuencia este tipo de cosas. ¿Qué oyó Juan volar en el cielo y qué decía? ¿Qué es lo que vio el apóstol volar? ¿Qué es lo que él escuchó? Juan, en lugar de decir vi volar a un ángel, él dice oí a un ángel volar. Este versículo hizo suponer que los ángeles tienen alas, y así los han presentado desde la Edad Media hasta nuestros días, porque en aquel tiempo no se concebía que alguien pudiera volar sin alas. Sin embargo, literalmente el texto no dice que fue un ángel, sino que oyó volar a un águila. No fue un ángel, fue un águila lo que vio Juan. ¿Por qué decimos esto? Porque la palabra que usa Juan aquí es aetos, que es águila. Y el águila, con voz muy potente, decía: ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompetas que están para sonar los 3 ángeles. No es extraño que un águila hable si tenemos en cuenta lo que pasó con Balaam. ¿Se acuerda? Que Dios le habló a Balaam a través de un asna. Eso usted lo encuentra en Números capítulo 22, por allá después del versículo 27. Va a encontrar la experiencia de Balaam con el asna, y cómo en medio del enojo y de la ira, Balaam comienza a pelear con el asna, a alegarle al asna. No se da cuenta que está hablando con un animal, con el asna. Muy bien, vamos a tratar de memorizar un versículo en este momento. Tratemos de memorizar Apocalipsis capítulo 8, versículos 4 y 5. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces, relámpagos y un terremoto. El poder de la oración. Escuche, el poder de la oración. Dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Tal vez usted me ha escuchado a mí orar por los grupos no alcanzados. Yo creo en el poder de la oración. Creo que la oración es como la herramienta que Dios nos ha dado para que pasen, sucedan cosas. Oremos en todo tiempo, oremos en todo lugar, sabiendo que Dios nos ha proporcionado esa herramienta para la gloria de Él y para nuestro beneficio. Muy bien, hasta aquí nuestra lección número 9 de Apocalipsis Inductivo. Lo espero en nuestra lección número 10. Dios le bendiga. Gracias por vernos. No olvide suscribirse, dar like y tocar la campanita. Dios le bendiga.